¿qué se debe renovar en nosotros? Nuestro espíritu. Así que en esta hora esté dispuesta a abrir no solamente los oídos carnales, sino los oídos espirituales, para poder recibir, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Pensaba y me acordaba muchas veces cuando un predicador muchas veces o un pastor está predicando y es fervoroso para predicar y grita y habla, y yo pensaba, ¿qué pasaría si yo me pongo a predicar a los gritos? ¿Acá se despertarán los hermanos? Pero yo digo, la palabra de Dios es la que debe hablarnos, no el hombre que grita. Amén. Así que esté atento, mi hermano, a la palabra del Señor. Vamos a orar para dar inicio a esta hora, a esta enseñanza que Dios quiere hablarnos hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, amado Rey, le damos gracias en esta hora, Señor. Gracias una vez más. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu favor es con nuestra vida, Dios. Gracias, Señor amado, porque tú estás, Señor, con nosotros. Padre, tu palabra, Señor, va a ser exhortada. Seas tú hablando, Señor amado, a tu pueblo, bendito Jesús. Tú eres el Dios que conoce mi vida, Padre. También conoces mi anhelo, Jesús. Conoces, Señor amado, que tu palabra es el deleite, Señor, para nuestra vida, Señor. Padre, te doy gracias, Señor amado, por ella, Señor. Gracias por tenerla. Señor amado, hay tantos lugares donde tu palabra no puede, Señor, estar en un hogar, pero gracias, Señor, porque la tenemos en nosotras, Señor. Te damos gloria, honra y honor, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, que el Señor le bendiga. El miércoles pasado nuestra hermana Carolina terminaba, ¿verdad?, de predicar Hebreos, pues. Pero yo voy a retroceder. Yo voy a retroceder un capítulo que nos faltó, hermano. Yo realmente cuando el pastor me dijo que me tocaba predicar, y yo sabía que esta palabra ahí había quedado en el aire, yo dije, yo la quiero predicar. Porque la enseñanza del libro de Hebreos es tan maravillosa de verdad que no podemos dejar de pasar esta oportunidad de poder leerla, de poder escucharla y de poder vivirla. Amén. Así que los que tengan Biblia, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. Amén. Hebreos 12, y vamos a hablar de la palabra del Señor. Y nos dice, y esta palabra vamos a leer desde el 1 al 11. Dice la palabra y lleva por título, puesto los ojos en Jesús. Amén. Dice, lo leemos en el nombre del Señor. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Empieza la palabra diciendo el versículo 12, ¿verdad? Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, en el capítulo 11, nosotros ya habíamos estudiado y habíamos visto, hermanos, la fe de muchos de los siervos del Señor, de cómo ellos, ¿verdad?, a pesar de todo lo que vivían, seguían adelante, seguían confiando. Su fe no menguaba, su fe no se apagaba. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no podemos vivir el día a día como pensando que hoy va a ser un día, si es bueno o si es malo. Nosotros debemos, como dice la palabra, poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermanos, que nosotros vemos en el capítulo 11 de Hebreo, en ellos había una esperanza más allá de las dificultades, más allá del sufrir, hermanos. Muchos de ellos azote, del de sufrir, muchos de ellos quizás el no ser aprobado por su familia, el ser burlados. Pero Pablo nos deja este ejemplo a nosotros de que nosotros tenemos testigos de que con Jesús se puede, hermanos. De que de verdad nosotros debemos poner la mirada en el Señor para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Todos los días nosotros hablamos de nuestras bendiciones que tenemos, hermanos, de poder tener un alimento en la mesa, de tener una casa, de tener diferentes cosas. Pero nuestra vida espiritual es más importante que todo eso. Por eso, hermanos, nosotros no debemos olvidarnos de que tenemos ejemplo, de que nosotros podemos, hermanos, despojarnos, como dice la palabra, de todo peso y del pecado que nos asedia. Si nosotros nos ponemos a pensar qué tipo de peso podemos llegar a tener nosotros como cristianos. Quizás todos los días nos levantamos y no queremos trabajar. O todos los días se levanta usted con ánimo de ir. Hay muchas situaciones en nuestra vida. Hay muchos problemas, hay enfermedades. Hay situaciones que nos llevan, hermanos, a tener cargas en nuestra vida. Muchas veces venimos con una mochila cargada a la iglesia y después nos volvemos con esa misma mochila. ¿Por qué tiene que ser así? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que debemos despojarnos de todo peso. ¿Y de qué? Y del pecado que nos asedia. Recuerden, mi hermano, que la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el diablo muchas veces, usted quizás no se da cuenta que el diablo se disfraza de muchas cosas. El diablo se disfraza como padre de mentira, se va a disfrazar de mucho y te va a decir, está bien. Es un pecado que, ¿verdad? El pecado está en todo tiempo, golpeando la puerta, hermano, la puerta del corazón. En todo tiempo hay tentaciones. Pero dice la palabra del Señor que debemos despojarnos, ¿verdad? Debemos dejar eso. Debemos, hermanos, resistir. ¿Por qué? Porque debemos, como dice en el versículo 1, que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros cada día, hermanos, luchamos, peleamos, si cada día nosotros decidimos, hermanos, agradar al Señor y correr esta carrera con paciencia, no necesitamos, hermanos, como muchas veces en el mundo vemos el gran esfuerzo y un gran ejemplo también de que los que corren una carrera se esfuerzan, pero ellos ¿para qué? Para ganar un premio material. Nosotros debemos tener la paciencia de correr la vida espiritual conforme a la enseñanza del Señor, hermano, no conforme a lo que nosotros queremos hacerlo. Debemos tener paciencia. Debemos aprender que en medio de nuestra carrera vamos a tener situaciones que
quizás muchas veces nos va a querer detener, nos van a querer tirar, hermano. Pero debemos confiar en el Señor, porque dice la palabra del Señor en el versículo 2 que debemos tener puestos los ojos en Jesús. A pesar, hermanos, de todo lo que vivamos, a pesar de los procesos que nos toque, debemos poner los ojos en el Señor. Muchas veces nosotros miramos tanto los problemas que nos olvidamos que el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos pasado la vida caminando la vida espiritual a la manera nuestra? En decir, ¿verdad? Y reflexionaba la alabanza que cantábamos, te amo, Dios. Pero muchas veces, hermanos, cuando vienen procesos, miramos más el proceso que la promesa que el Señor está con nosotros y que debemos poner los ojos en Él. Amén. Dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe. El autor. Él es el que nos dice que debemos tener fe. De Él viene la fe. Amén. Él es el que nos dice que debemos confiar en Él. El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Yo creo que está de más siempre recordar, y ustedes deben pensar que todo lo que vivió el Señor no le permitió, a Él no le dio la importancia de sufrir. ¿Por qué? Porque realmente Él tenía su confianza en el Padre. Nosotros, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces decimos que tenemos la confianza en el Señor y cuando vienen los problemas nos achacamos? El Señor, hermano, vivió muchas cosas, fue menospreciado, fue golpeado, fue azotado, lo crucificaron, se burlaron de Él, pero el Señor siguió adelante con el propósito con el que Él había venido a la tierra. ¿Y cuántas veces usted se ha preguntado, cuántas veces no hemos hablado de nuestros propósitos? Pero cuando hablamos de nuestros propósitos parece que nosotros nos olvidamos de la promesa. Queremos vivir, hermano, la vida sin problema, y eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor Jesús mismo dijo que en el mundo vamos a tener dificultades, ¿verdad? En el mundo vamos a pasar pruebas. En este mundo vamos a pasar muchas cosas. Pero la palabra acá, Pablo nos enseña y dice que debemos poner los ojos en el Señor. El mayor ejemplo de cómo uno debe vivir la vida cristiana es Jesús. No, hermanos, el que está al lado, sino cómo la vivió Jesús. Cómo Él vivió, ¿verdad?, su vida, tanto en la humanidad como en su vida espiritual también. Él también se enfermaba. Él también se cansaba. Él también trabajaba. Él también hacía la voluntad del Padre. Él salía a predicar. Él salía a buscar almas para el reino. Él era despreciado. Pero eso no debe a nosotros darnos el lugar, hermanos, a quedarnos. Sino todo lo contrario, como dice la palabra, debemos avanzar. Y para un día estar con el Señor, porque el Señor se sentó a la diestra en el trono de Dios. Y la promesa del Señor es que un día estaremos todos con Él. Amén. Dice la palabra del Señor: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Si nosotros vivimos lo que vivimos, hermano, muchas veces nos hace ser inconstantes en los caminos del Señor. Y eso que no llegamos más allá. Si nosotros vemos la historia de los primeros cristianos, hermanos, vemos cómo ellos han sufrido, han sido azotados. Vemos en Jesús, pero también vemos la realidad de muchos cristianos. Si usted se informa, si usted se pone a pensar en hermanos que están en otras naciones, ¿cuántos de ellos están siendo maltratados? ¿Cuántos de ellos están siendo, hermanos, condenados por la causa de Jesús? Y nosotros lo que vivimos, la nada misma, hermanos, queremos morirnos, pero no es
No es así. Nosotros tampoco es que estamos sufriendo el evangelio como están sufriendo en otras naciones o como han sufrido los primeros cristianos. ¿Qué pasaría si en esta hora viene, hermanos, una persecución? ¿Está preparado para enfrentar? ¿Está preparado usted para decir, yo no voy a negar a Jesús, aunque me estén moliendo a palos? Aunque esté siendo amenazada mi familia. ¿Sabe que la palabra del Señor dice acá? Que porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Y qué pasa, hermano? Debemos luchar cada día. Debemos avanzar. Debemos, hermano, estar preparados cada día. Debemos pensar, hermanos, que muchas veces, hermano, no le damos nosotros el lugar al Señor y le damos el lugar al pecado. Cuando el pecado viene, ¿cuántas veces no camina uno tras el pecado? En vez de combatirlo, en vez de luchar y decir no. Esto me enseña la palabra de Dios y yo debo resistir. Amén. Dice la palabra del Señor y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántas veces te has sentido disciplinado por el Señor? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, no lo hagas? Te voy a dar, te voy a castigar. Y la palabra del Señor nos dice que Él nos castiga, ¿verdad? Que Él nos disciplina, porque Él es un Padre justo. ¿Qué padres, ustedes que son padres, a ustedes les gusta ver que su hijo hagan lo que quiera? ¿A ustedes les encanta, a ustedes se deleita de ver muchas veces de lo que su hijo hacen cuando está mal? Cuando quieren hacer lo que ellos quieren, cuando van y hacen lo que ellos creen que está bien. ¿O ustedes tienen que tomar la rienda y educar a su hijo, enseñarle lo que está bien y lo que está mal? Así es Dios con nosotros, hermano. Dios todo el tiempo nos recuerda lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cuántas veces Dios tiene que estar diciéndonos, no lo haga, te vas a golpear, no lo haga, te va a doler? Pero ahí vamos de porfiado y lo hacemos. Y Dios nos tiene que disciplinar y después nos decimos y nos preguntamos, ¿y por qué Dios me disciplinas? ¿Y por qué, Señor, me pasa esto? ¿No saben que la consecuencia del pecado, verdad, es que después nosotros tengamos que sufrirla? El pecar trae su consecuencia. Y con Dios es así en nuestra vida. Dios nos dice a nosotros que no debemos hacerlo, que debemos ser obedientes. Usted no necesita, hermano, más que la palabra de Dios para obedecerlo. Conocer la palabra de Dios como cristiano es muy importante, porque a nosotros nos enseña la palabra que Él, ¿verdad?, que Él nos ama. Pero a Dios no le gusta que hagamos lo que queramos. Para eso está su palabra, para guiarnos, para enseñarnos. Pero también, como yo le decía, no, en este día, en esta noche, usted no ponga su oído carnal para escuchar la palabra de Dios. Abra su corazón, porque usted necesita que Dios vaya sacando aquello que está impidiendo que tengamos una relación como Él quiere que la tengamos. Y quizá usted no se da cuenta muchas veces de eso. Dios quiere disciplinarnos, pero no para hacernos daño, sino todo lo contrario, para que cada día, hermanos, podamos vivir conforme a sus mandamientos y para que podamos ser hijos conforme a qué, conforme a su corazón, a ser hijos verdaderos, a ser hijos que le agrademos a Él. Dice el versículo 8, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos trata como hijos. Cuando nosotros le aceptamos al Señor, cuando venimos a sus caminos, cuando le aceptamos, cuando lo buscamos, cuando nos relacionamos,
pasamos a ser hijos de Dios. Cuando lo reconocemos, pero también cuando lo obedecemos. Porque eso es lo que Dios quiere, que le obedezcamos, hermano. Un día el Señor va a venir por nuestra vida. Y usted quizás ahí se va a decir y se encuentra que no puede entrar al reino de los cielos por desobediente. Y le va a preguntar a Dios por qué. Y Dios nos va a decir, pero le dejé mi palabra. Ella ha sido mi voz en la tierra para que ustedes me obedezcan. A veces, hermanos, nosotros queremos que alguien nos hable todo el tiempo, teniendo la palabra de Dios en nuestra vida. Al alcance de un celular, al alcance de una Biblia así. Y muchas veces la ignoramos. Y muchas veces no la queremos leer porque sabemos lo que dice la palabra y no la queremos obedecer. Porque usted conociendo se va a dar cuenta si obedece o no obedece. Amén. Pero Dios nos ama y Él quiere que hagamos las cosas conforme a su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A los niños no les gusta que los disciplinen, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños cuando usted los disciplina? ¿Qué pasa con los jóvenes? Se molestan, se enojan, hacen pataletas. Pero esto después les va a enseñar a ser hombres de bien. Y así es como Dios quiere que seamos. El mundo está lleno de gente gobernadas por el enemigo, que maquinan cosas malas, que piensan cosas malas, que hacen lo que quieren. Pero como hijos de Dios no debemos ver de esa manera o hacer las cosas de esa manera, sino como dice la palabra, ¿verdad? Que aunque muchas veces pueda producirnos tristeza la disciplina del Señor, después vamos a decir gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque me enseñaste tu verdad y me mostraste cómo seguirla a través de tu palabra. Aunque muchas veces nos cueste, debemos ser obedientes, amén. Y debemos prepararnos, hermano, cada día, porque dice la palabra que después de que quizás no sea algo fácil en el presente, que puede que no sea causa de gozo, que tampoco, hermanos, o que produzca tristeza, pero después da su fruto. ¿Cuántas veces ustedes no se sienten orgullosos de su hijo, de ver que sus hijos, al ser disciplinados, van caminando bien? El Señor también siente gozo. El Señor también se siente orgulloso cuando sus hijos le obedecen. Amén. ¿Cuánto más Dios? Vamos a pasar al versículo 12 en adelante. Dice, y esto también nos habla, dice, los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. La palabra del Señor acá nos habla y nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabe que esta palabra una vez la escuché y nosotros debemos reflexionar, hermano, cómo estoy hoy? ¿Sabe que Dios nos anima en todo tiempo? Nos anima en todo tiempo, hermanos, que debemos, ¿verdad?, buscarle, que cada día debemos relacionarnos con Él. ¿Sabe que hoy en día ha menguado mucho la relación del hombre con Dios, aún de los cristianos? ¿Cuántos están débiles? ¿Cuántos están caminando o están dentro de un templo, y cuántos muchas veces adoran a Dios, pero su corazón está lejos de Él, como dice la palabra? Y es muy difícil, porque cuando uno vive de apariencia parece que todo está bien, parece que todos son súper espirituales, pero la palabra de Dios que nos conoce, ¿cuántas veces hay gente que está dentro de un templo y no puede ni levantar la mano para adorar al Señor? ¿Cuántas veces cuesta tanto que doblar las rodillas delante del Señor? Pero para relacionarnos con Dios, muchas veces puede haber una oración, puede haber unas rodillas dobladas, pero solamente para pedir que estemos bien, que la salud, que la familia, que esto. Pero no para reconocer, hermano, nuestra dependencia del Señor. Muchas veces, hermano, las manos no están levantadas con el corazón. ¿Saben que yo les voy a contar una partecita de esto? Cuando yo salí del hospital, eran tantos mis dolores de brazo que a mí me costaba mucho levantar las manos. Me costaba muchísimo levantar los brazos y quizás nadie se daba cuenta. Quizás muchas veces yo necesitaba que alguien me ayudara a levantar las manos para adorar al Señor, porque yo quería adorar al Señor, pero era tanto el dolor que no lo soportaba. Y la palabra del Señor acá nos anima a que podamos levantar las manos, ¿verdad? Que nos levantemos los brazos, hermanos. Que nos ayudemos como hermanos a buscar de su presencia y que estemos todos, ¿verdad?, ayudándonos para que la iglesia se despierte. Para que haya un mover espiritual necesitamos esto en nuestra vida. Amén. Debemos caminar, hermano, nuestra vida espiritual, como dice la palabra de Dios. Dice, y haced senda derecha para que vuestros pies, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esto lo tenemos que mirar en el área espiritual. Hermanos, muchas veces vemos lo físico, pero no lo espiritual. Y muchas veces necesitamos esto, enderezar nuestros pasos, hermanos, a caminar en la verdad del Señor como ella nos enseña. Amén. Dice la palabra del Señor que debemos
seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es importante. Es importante. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos tener una vida que otros deseen tener a Cristo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque si yo, siendo cristiana, vivo como el diablo, nadie va a querer conocer a Cristo. Amén. Dice que debemos seguir la paz con todos. Si alguien nos hace algo, si a alguien le caemos mal, no importa. Yo siempre le digo a mi profesora jefe, le digo, el mal no está en lo que otro me haga, sino en lo que yo pueda hacer. El mal del otro es de él, pero lo que yo haga va a marcar la vida de alguien. Amén. Y debemos seguir buscar la santidad. Se ha preguntado muchas veces, nosotros hemos dicho, seremos santos cuando el Señor venga. La palabra del Señor dice que debemos buscar la santidad. Debemos seguir la santidad. Amén. Debemos anhelar cada día agradarle al Señor para poder verlo un día. Dice que si nosotros no buscamos la santidad, no lo vamos, ¿verdad? Nos dice la palabra acá, seguir la santidad, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si usted quiere preguntarse que cómo lo buscaremos, vaya al libro de Mateo 5. Vaya y pregúntese, ¿estoy caminando conforme a los mandamientos del Señor, a la enseñanza del Señor? Dice la palabra del Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe qué, hermano? Yo me he dado cuenta que cuando una persona tiene una raíz de amargura, contamina mucho y divide a la iglesia. ¿Sabe que es tan difícil entrar a una persona que tiene una raíz de amargura? ¿Sabe que uno trata y trata de que la persona pueda recapacitar y soltar lo que tiene en su corazón? La raíz de amargura contamina mucho. ¿Por qué? Porque en la lengua hay un poder. Usted con su lengua puede bendecir, pero también con su lengua puede maldecir, puede herir, puede matar. ¿Sabe que cuando alguien está con una raíz de amargura y hay cosas que no lo quiero decir ahora, pero ha causado tanta división, ha causado tantos problemas en la vida de la iglesia, que al final muchas veces por esa raíz de amargura la iglesia pierde testimonio, hermanos? Porque una persona con raíz de amargura contamina a todos. ¿Y sabe qué pasa? Empiezan las mentiras, los chismes, las murmuraciones, las divisiones. Y la gente muchas veces no se da cuenta que esa persona que tiene la raíz de amargura es ella la que no quiere soltarse. Es ella la que no quiere dejar atrás ese pecado. Y lamentablemente contamina y la gente lo cree. La gente cree que muchas veces el pastor es el que no hace nada. La gente muchas veces cree que el líder tiene favoritos. Se crean tantas cosas cuando hay una raíz de amargura, que al final yo dije, se lo entrego al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la persona cuando está con raíz de amargura no quiere entrar en razón. Y es tan difícil. Siempre va a encontrar un culpable. La persona que tiene raíz de amargura nunca va a reconocer su pecado, sino que siempre va a buscar un culpable. ¿Para qué? Quizás para que ella se sienta bien. Pero la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que esa raíz de amargura, hermano, muchas veces contamina y muchos son contaminados. Mire lo que nos enseña la palabra del Señor acá, dice, no sea que haya alguno fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabe que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Esto es lo que produce cuando alguien tiene una raíz de amargura. Nosotros vemos en la vida de Saúl, ¿verdad? A él no le importó la promesa que había. El primogénito siempre se llevaba la bendición, ¿se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? Pero ¿qué pasó? Él no le dio ese valor. Y usted como hijo de Dios, ¿le está dando ese valor que el Señor le está dando para heredar las promesas, las bendiciones? Y después, cuando Esaú ya había desechado la herencia, después la quería. Después deseaba esa bendición de su padre. Quería que orara por él para que él también fuera bendecido. Pero ya lo desechaste. Dios es un Dios de oportunidades, pero Dios no es un Dios de juegos. Nosotros a Dios le debemos creer y debemos aceptar siempre su voluntad. Hermano, no desechemos nosotros lo que el Señor nos da. Una herencia, dice, ¿verdad? De gracia. Esa gracia que nos da el Señor no la da el mundo, hermanos. Si usted la desecha, después la va a procurar. Y Dios le va a decir, no, pues, yo ya te lo ofrecí. Si tú la desechaste, otro lo va a querer. Otro lo tomó. Y como dice la palabra, nadie tome tu corona, ¿verdad? Aprovechen, hermanos, hoy que tenemos esta oportunidad de poder agradarle al Señor, de poder aceptar toda esa gracia que Él tiene para con nuestra vida, porque después, aunque lloremos, hermano, un día el Señor vendrá por nuestra vida. ¿Y qué pasa si el Señor nos dice, no vas a heredar el reino de los cielos, pero no porque yo no quiera, sino porque tú la desechaste? Dese esa oportunidad hoy, mientras hay oportunidad, hermanos. Amén. Y yo quiero terminar con esta palabra que nos habla acá, del versículo 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Todo esto de la tierra va a pasar, hermano. Todo esto que está acá, todo lo que se ve un día va a desaparecer. Pero hay una promesa eterna. Y dice la palabra del Señor, tengamos gratitud, seamos agradecidos con el Señor. Adorémosle al Señor, pero no a nuestra manera. Dice la palabra, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Es el Señor nuestro temor? ¿Cómo está nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios? Porque dice el Señor que nuestro Dios es fuego consumidor. No tendrá por inocente al culpable. El Señor es Dios de oportunidad, pero es Dios justo. Dios es santo. Dios es un juez que un día va a venir a juzgar al mundo. Y una vez alguien dijo, esta palabra cuando habla de fuego consumidor habla del amor de Dios. No, mi hermano, porque el pecador va a recibir su justa retribución, dice la palabra. Dios no va a tener por inocente al culpable. Por eso cada día debemos examinarnos, porque un día vendrá el Señor a juzgar al mundo. Y un día vendrá por su iglesia. Pero no todo el que esté adentro de un templo es la iglesia de Dios. Entonces debemos prepararnos. Debemos, hermanos, de verdad debemos prepararnos. No anhelemos tanto las cosas materiales ni lo que está en este mundo, sino anhelemos las cosas espirituales. Porque lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Los deseos de nuestro corazón muchas veces hacemos. Y muchas veces, hermanos, no son las cosas del Señor. Por eso yo quiero animarte en esta hora, pensando en la palabra. Recuerden que Dios es fuego consumidor. Yo quiero que oremos en esta hora. Dice la palabra, ¿verdad?, que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. No mire sus problemas,
Mire a Jesús, porque los problemas siempre van a estar. Siempre vamos a tener dificultades. Siempre va a haber enfermedades. Siempre tendremos a alguien que parta de esta vida y quedaremos con un dolor. Pero debemos tener los ojos puestos en Jesús. Nuestra esperanza es Él. Debemos, hermano, nosotros aprovechar lo que Dios nos da. Esa gracia que Dios nos da, no la rechacemos. ¿Qué es rechazar la gracia de Dios? Es menospreciar, no valorar lo que Él hace por nosotros, lo que hizo y lo que hará. No solamente, hermano, yo vuelvo a repetir esto, no solamente el hecho de sentirnos bien físicamente, lo primordial es sentirnos bien espiritualmente. Esa es la manera que nosotros tenemos para saber valorar la gracia del Señor, que es agradándole a Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, amado Señor, le damos gracias en esta hora, Padre. Señor amado, tú eres bueno, como dice tu palabra, tu misericordia se renueva cada día, Padre. Pero tu palabra también nos enseña que un día vendrás, Señor amado, por tu iglesia. Y un día, Señor, juzgarás, como dice tu palabra, a los vivos y a los muertos. Señor amado, y tu palabra también nos dice, Señor, que tú separarás, Señor, las ovejas de los cabritos. Tú, Señor amado, miras el corazón, Dios mío, no como nosotros lo vemos, Señor. Solamente, Señor amado, tú eres el Dios que ve lo profundo de nuestro ser. Y sabes, Señor amado, cuando te fallamos. Y sabes, Señor amado, cuando no valoramos esa gracia. Tú sabes, Señor amado, cuántas veces, Dios mío, hemos menospreciado lo que tú haces, Señor. Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón, Dios mío, como iglesia. Pedimos que tú nos ayudes, pedimos que tú, Señor amado, seas sobrando. Padre, donde nuestras fuerzas, Señor amado, se acaben, seas tú levantándonos, Señor. Padre Santo, tu palabra dice que debemos, Señor amado, seguir la santidad, buscar la santidad, Dios mío. Padre, eres Dios que nos conoce, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes como iglesia, a los que estamos acá, a los que están afuera, Señor amado, los que hoy día no están en este lugar, Padre. Seguimos siendo, Señor, miembros de tu cuerpo, Jesús. Padre Santo, yo te ruego que tú nos ayudes, Dios mío, a poder, Dios mío, cada día, Señor, agradarte y vivir una vida conforme a tus mandamientos, Señor. Padre Santo, como dice tu palabra, tú eres fuego consumidor, Dios. Eres Dios justo, Señor amado, que un día juzgarás, Señor, y darás tu juicio conforme, Dios mío, a nuestras obras, Dios. Padre, te pedimos que tú nos ayudes cada día, en el nombre de Jesús, Dios mío. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar al pastor.